Y aquí una pregunta que me parece importantísimo resolver a la mayor brevedad posible. ¿Comprarás entradas para ver el estreno de Soy Leyenda 2 con Will Smith o prefieres verla en streaming? Prefiero sacarme los ojos. No voy a ver Soy Leyenda 2. Verás, Soy Leyenda 2 es imposible. Si te atienes a lo que escribió Richard Matheson. Para mí es una de las más grandes novelas del siglo XX, debo decirte. Es probablemente uno de los libros que más he regalado junto con los Rubaiyat de Omar Khayyam, la antología de Bertrand Russell y probablemente las rimas de Becker cuando era yo muy jovencito. Regalé un montón de libros. Pero Soy Leyenda lo sigo regalando todavía. Porque es una novela maravillosa, magnífica, que reúne misterio, thriller, ciencia ficción, terror, y que funciona como un cuento. Es decir, hasta que no lees la última página no te das cuenta de todo lo que ha pasado. Tú crees, venías leyendo una cosa y te estabas leyendo otra totalmente distinta. 3 veces la han matado. Una con Charlton Heston, ese hombre que actúa peor que Stallone, que ya es decir, era horrible. Charlton Heston. Otra vez con Vincent Price, que bueno, Vincent Price salvaba todo, pero la adaptación era infernal de la película, El Hombre Omega. Luego hicieron El Horror con Will Smith, donde Will Smith dijo, yo quiero hacer el mismo papel que hago siempre, yo hago el papel de Will Smith. Entonces hizo el papel de Will Smith y alteró toda la historia para que él pudiera hacer el papel de Will Smith, porque hacer el papel del personaje de Soy Leyenda era enormemente complicado. Es un personaje que curiosamente empieza siendo muy simple y se va complicando como personaje a lo largo de la novela. Cualquiera que escriba sabe que esto es enormemente difícil. Si los personajes bidimensionales suelen permanecer bidimensionales, y este personaje es un personaje que va adquiriendo profundidad a lo largo de la novela hasta que al final se da cuenta de en qué mundo vive. Bueno, Will Smith la destrozó igual que se ha destrozado tiempo. No ha habido nunca una adaptación fiel, no te digo a la novela porque no puede serlo, toda adaptación es una adaptación, fiel al espíritu de la novela. Tú imagínate que El Señor de los Anillos terminara cuando Frodo se casa con ¿cómo se llama la princesa, hombre? No, la que interpretaba Liv Tyler. Y le da el anillo como el anillo de boda. Porque a Will Smith se le ocurrió que él quería ser Frodo. No, mira, es que tienes que ajustarte más o menos a la intención del libro. No vale que lo alteres del todo. Entonces, esa es mi respuesta respecto a Soy Leyenda. Es que no me digan eso. Arwen, claro. Arwen. Liv Taylor interpreta a Arwen, hija de Elrond. Por supuesto. No. Aragorn. No Aragorn. Frodo. Que al final del Señor de los Anillos, Frodo, interpretado por Will Smith, se casara con Arwen, dándole el anillo único como anillo de bodas, que sería el tipo de distorsión brutal que podría introducir alguien como Will Smith en El Señor de los Anillos, que es lo que hizo con Soy Leyenda y con Yo Robot, por cierto. ¡Qué desastre! ¡Qué horror! Sí, no. Que Frodo se casara con Arwen. Ese sería el final que haría Will Smith en mis ideas.